Relevan a fiscal que se abstuvo de pedir medida de aseguramiento contra autores de esta agresión en Transmilenio. Exdirector de la policía Rodolfo Palomino enfrentará cargos por tráfico de influencias. Exviceministro Gabriel García se convertirá en testigo de la fiscalía en caso Odebrecht. Exlíderes de las autodefensas piden inclusión en Justicia Especial para la Paz. Esta será la semana más lluviosa de todo el año. Corte Constitucional revive consulta antitaurina. Investigan brutal asesinato de una colombiana y su novio en Boston. Así recibieron en Medellín al chapecoense, rival de Nacional en la Recopa Suramericana. El colombiano Fernando Gaviria reconoce que mañana perdería la camiseta de líder en el Giro de Italia. Buenas noches. Esta noche fue relevado del cargo el fiscal que se abstuvo de pedir medida de aseguramiento contra dos hombres que agredieron con arma blanca a un agente de policía que prestaba su servicio en la estación de La Granja del sistema Transmilenio. El caso será reasignado a un fiscal especializado para que lo revise. La polémica inició luego de que se conociera que fueron dejados en libertad dos hombres que habrían herido con un arma de fuego al patrullero de la policía Edwin Montes en Transmilenio, pese a que fueron llevados ante un juez de garantías de Bogotá. Luego de que los hombres no fueran enviados a prisión, la fiscalía reveló que no solicitó medida de aseguramiento contra los agresores en la audiencia, por lo que el ente investigador relevó al fiscal del caso. Al respecto, los jueces de Bogotá emitieron un pronunciamiento aclarando que la libertad de los implicados no se generó por disposición del despacho que atendió el caso. Dispuso la libertad del presunto agresor debido a que la Fiscalía, dentro de sus facultades legales, retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El delito imputado por la Fiscalía fue el de violencia contra el servidor público. Igualmente, la Judicatura anunció que investigará el hecho para establecer si se cometió alguna irregularidad por parte de los funcionarios judiciales. Sí, el Consejo Superior de la Judicatura, como es sabido, tiene competencia para investigar disciplinariamente tanto a fiscales como jueces. En este momento se ordenó la investigación pertinente a fin de determinar las causales por las cuales, pues ahora que recibo la comunicación, el fiscal se abstuvo de solicitar la imposición de la medida de seguridad, de aseguramiento. A las voces de rechazo se sumó la del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Y aquí resulta que tenemos que una juez, después de 4 días de detención, le da libertad a un personaje que agredió a un policía con un arma y lo hirió. De manera que mientras nosotros tengamos ese problema en la justicia, pues es muy difícil seguir avanzando para tener una ciudad más segura. La Fiscalía estudia si imputa el cargo de tentativa de homicidio a los agresores, dado que en un principio fueron judicializados por el delito de violencia contra servidor público. Y en otra decisión, la Fiscalía General de la Nación anunciará que presentará cargos contra el exdirector de la Policía General en retiro, Rodolfo Palomino. El exoficial será judicializado por haber tratado de intervenir presuntamente en una investigación por supuestas irregularidades en el Fondo Ganadero de Córdoba. La Fiscalía dio a conocer que le imputará cargos al exdirector de la Policía General retirado Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias. La audiencia fue solicitada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y los hechos tienen que ver con la presunta injerencia del exoficial en una investigación que adelantaba la Fiscalía por el caso del Fondo Ganadero de Córdoba para el año 2014. Solicitó una audiencia de formulación de imputación. El delito por el cual se solicitó es por el delito de tráfico de influencias. Según explicaron a CMI fuentes del ente investigador, Palomino habría realizado varias llamadas para impedir las acciones de la Fiscalía en una serie de operativos contra investigados por las irregularidades en la región de Córdoba. Al ser consultado, el exdirector de la policía señaló que aún no ha sido notificado de la determinación del ente investigador, por lo que indicó que no puede emitir una opinión al respecto. El exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, está a punto de convertirse en el primer testigo de la Fiscalía en el caso del pago de sobornos de la multinacional Odebrecht. La defensa del exfuncionario pidió el aplazamiento de la audiencia, donde se leería la sentencia en contra de García Morales, argumentando que se adelantan acercamientos con la Fiscalía para iniciar un proceso de colaboración con la justicia. Al inicio de la audiencia del exviceministro Gabriel García fue su defensa quien pidió el aplazamiento por un principio de oportunidad que adelantan con la Fiscalía. Estamos adelantando unas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación en aras de, digamos, de una terminación distinta a la ordinaria de este asunto. Por su parte, la Fiscalía estuvo de acuerdo con la solicitud de aplazamiento y confirmó esos acercamientos. Hay unos acercamientos con miras a
un principio de oportunidad. Entonces, como se están analizando y se están recolectando algunos elementos materiales probatorios para verificar toda esta información, a ver si tiene cabida esta solicitud. Sobre el tema, el abogado de la Agencia Nacional de Infraestructura dijo que revisarán el tema para tomar decisiones y que lo que más le interesa a la entidad es que los reconozcan como víctimas. Y en la medida en que lo sepamos, pues miraremos si coadyuvamos o por el contrario nos oponemos a la calidad del principio de oportunidad, porque, insisto, lo que estamos buscando es que se reconozca la calidad de víctima que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura. El ex viceministro García, quien no fue a la diligencia, aceptó su responsabilidad en los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, ya que, según la Fiscalía, habría recibido dineros de la empresa brasileña a cambio de favorecerlos en contratos, específicamente en los de Ruta del Sol 2. La audiencia fue reprogramada para el 18 de agosto. 5 ex jefes paramilitares, entre ellos alias Martín Llanos, alias El Indio y alias El Canoso, solicitaron ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. El abogado de los ex líderes de las autodefensas, Carlos Toro, aseguró que sus representados cumplen con todos los requisitos exigidos para ser admitidos en esa justicia especial. Los ex jefes paramilitares Martín Llanos, su hermano y su padre, además de John Freddy Manco Torres, alias El Indio, y José Helves Albarracín, alias El Canoso, solicitaron ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. El abogado Carlos Toro señaló que los exintegrantes de las autodefensas cumplen con los requisitos para ser incluidos en la JEP, dado que son actores del conflicto. Es un error pensar que el mecanismo de la Jurisdicción Especial es única y exclusivamente para las FARC. Es para todos los actores del conflicto que hubieran cometido delitos conexos con el delito político, vinculados directa o indirectamente con el conflicto armado interno. Luego, si el componente de justicia es para las FARC, lo es también para las autodefensas y para los agentes del Estado que hubieran delinquido dentro del mismo contexto. Según el abogado, los exintegrantes de las AUC dirán toda la verdad ante la JEP, por lo que espera que en los próximos días se les conceda la libertad condicionada al hacer parte de la justicia alternativa, pese a que están condenados incluso por delitos de lesa humanidad. Él tiene varios delitos, tiene varias condenas en este momento por la justicia ordinaria, procesos que irían directamente a la JEP, y por haber cumplido 5 años en detención tendría derecho en este momento a la libertad condicionada y a la amnistía de jure en aquellos casos que no constituyan ni crímenes de guerra ni delitos de lesa humanidad. En los próximos días se conocerá si las solicitudes de los exparamilitares son aceptadas. Las fuertes lluvias de las últimas horas siguen provocando emergencias en diferentes regiones del país. Los organismos de socorro permanecen en alerta máxima por la crítica situación. En Antioquia y en la costa atlántica la situación es crítica. Las lluvias no cesan en Antioquia, los afectados se elevan a 15.000. Se presentaron crecientes súbitas en los ríos Cauca y Magdalena. Una vía del barrio Pérez de Bello, donde se realizaban trabajos de alcantarillado, colapsó, dejando un hueco de 15 por 10 metros. En la madrugada de hoy, las lluvias y el caudal que manejan estas tuberías saturaron el terreno, que es bastante débil, y generó el colapso de la estructura de contención. Las autoridades de Antioquia están en máxima alerta, toda vez que esta temporada de lluvias deja 20 personas muertas. Por las alcantarillas se devolvieron las aguas que van al río Cauca en el municipio de Candelaria Valle. 60 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones. Las autoridades ambientales señalaron que estas situaciones seguirán presentándose por el incremento de lluvias en los últimos meses. Venimos en un estado bastante interesante o bastante importante en cuanto a esas lluvias que tienen las cuencas del departamento del Cauca y Valle completamente saturadas. Esta situación, según la autoridad ambiental en el Valle del Cauca, ha generado que las cuencas de los ríos del departamento se encuentren saturadas. Por una serie de deslizamientos que se presentan en varios tramos en la vía que comunica Risaralda con el departamento del Chocó, se encuentra cerrado este carreteable. No ha sido posible que se inicien trabajos de remoción de tierra, debido a que el terreno continúa desprendiéndose y las lluvias son permanentes. Invías viene trabajando en el tema, se viene monitoreando a través de Invías cómo se presenta la situación allá en la vía Pía La Virginia, pero sí sabemos que es una vía muy vulnerable y que es una vía que cada que hay temporadas de lluvia se presentan afectaciones y cierres parciales o totales. Los organismos de socorro confirmaron que continúa la alerta naranja por amenazas de deslizamientos en varios municipios por las intensas lluvias que se están registrando. 20 casas completamente arrasadas, animales domésticos desaparecidos, 800 personas damnificadas y millonarias pérdidas
deja hasta el momento el desbordamiento de una quebrada en zona rural del municipio de San José de Uré, al sur de Córdoba. Como les estamos diciendo, pues las autoridades meteorológicas advirtieron que esta semana se registrará uno de los niveles más altos de lluvias de esta temporada. 7 departamentos del país están en alerta. De acuerdo con el IDEAN, hay 554 municipios que registran algún tipo de alerta y máxima alerta por deslizamiento están Antioquia, Risaralda, Caldas, Casanare, Meta, Nariño y Putumayo. Tenemos varios sistemas meteorológicos incidiendo para que esta semana tengamos uno de los picos de lluvia más altos en la primera temporada de lluvias que actualmente está presente en el país. De acuerdo con Euzkategui, en las 5 regiones se esperan altas precipitaciones para esta semana, por lo que hace un llamado a las autoridades para que activen los planes de contingencia. A nivel hidrológico se mantienen también alertas rojas, el río Cauca en la parte media, inclusive ya hacia sectores bajos, río Atrato, río Guaviare, río San Jorge con un nivel de alerta roja y por creciente súbita los ríos de montaña del eje cafetero y también los ríos de montaña de Antioquia y de Santander principalmente. Finalmente señaló que para el mes de junio también se esperan lluvias significativas, incluso superiores a las registradas hasta ahora. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció un refuerzo en el número de uniformados de la policía para el departamento del Chocó, al tiempo que anunció un refuerzo de las operaciones militares para buscar la liberación de 7 hombres y una mujer secuestrados en las últimas horas en esa zona del país. Al Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en Novita, Chocó, asistió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a su cúpula militar, el gobernador del departamento y el alcalde local, para analizar las condiciones de seguridad del municipio tras el secuestro de 8 personas en el corregimiento de Cesegó en Novita. Están en este momento en operación nuestras tropas de presión al Ejército de Liberación Nacional y esperamos que con esa presión demos con el rescate o la liberación de estos 8 muchachos chocuanos. Por su parte, el defensor del pueblo departamental dijo que en lo corrido del año van 18 personas secuestradas. Algunas de ellas pudieron recuperar afortunadamente la libertad, 2 de ellas fueron asesinadas por el grupo armado ilegal y en este momento continúan 8 personas, 7 hombres y una mujer, bajo el secuestro. Finalmente, el ministro enfatizó: independientemente de quiénes son o de su pasado judicial o no, no es el ELN el que va a decidir quién es buen ciudadano y quién no en Novita. En los últimos minutos se reportó el asesinato de un policía en Medio Baudó. Todo indica que habría sido el Clan del Golfo. Las autoridades están en máxima alerta por el plan Pistola que se adelanta en el departamento del Chocó. El presidente Juan Manuel Santos pidió hundir el proyecto que busca un referendo para impedir que parejas del mismo sexo y solteros puedan adoptar. Y es que de los 35 representantes de la Comisión Primera de la Cámara, cerca del 60% votará contra la iniciativa de la senadora Vivian Morales. Sin embargo, los parlamentarios del Centro Democrático y los conservadores, que suman 11 votos, votarán a favor del referendo. El Partido Conservador está con el 80% de los colombianos que rechazamos la adopción de parejas del mismo sexo. Pero otra cosa opinan los representantes del partido de la U, que suman 9 parlamentarios. Uno de sus líderes confirmó que votará no. No tenemos tampoco la autoridad para quitarle la posibilidad social, espiritual y sentimental a los solteros y solteras para que puedan adoptar. Y en tercer lugar, porque la Constitución es clara en que los derechos de los niños están por encima de todos los derechos y yo pienso que es fundamental. Hoy el presidente Juan Manuel Santos pidió hundir la iniciativa. Le voy a pedir a la Comisión Primera de la Cámara que vote negativamente. Me parece que es inconstitucional y me parece que además la forma como están presentando el debate es tergiversado y mentiroso. Quienes han vivido en carne propia la adopción, es decir, parejas del mismo sexo o personas solteras, tienen su propia opinión. Saben que son adoptivos desde el principio y ellos, según lo que necesiten, a medida que van creciendo, van preguntando cosas. Pero no son, digamos, yo les diría que son muy felices, tienen una capacidad de adaptación. Yo creo que más allá de los niños que son hijos biológicos, en el colegio siempre son los más solidarios con los niños que están más solos. El próximo miércoles se votará la iniciativa en tercer debate y de pasar la ley restaría aún una discusión en la plenaria de la Cámara. La Corte Constitucional revivió la consulta antitaurina en Bogotá. La Corporación Judicial, al fallar una tutela, le dio al alcalde Enrique Peñalosa 48 horas de plazo para iniciar los trámites necesarios y realizar la consulta popular.
Al fallar una tutela, la Corte Constitucional determinó que la Alcaldía de Bogotá sí debe realizar la consulta popular antitaurina que ha sido solicitada por la ciudadanía. Explicó la Corte que si bien se ordenó al Congreso regular el tema de las corridas de toros, esto no significa que no se pueda realizar una consulta popular. Afirmó la Corte que la realización de esta consulta no implica ninguna vulneración de derechos fundamentales de grupos de especial protección si se tiene en cuenta que los aficionados a la tauromaquia o la fiesta brava no constituyen una minoría. Al respecto se pronunció el secretario de Gobierno distrital. Una vez estudiemos el fallo de la Corte Constitucional, determinaremos cuál es el procedimiento a seguir. No obstante, la Corte aclara que en caso de ganar las corridas de toros en la consulta popular, no podrá entenderse como un permiso para que se desconozcan los condicionamientos que hizo el alto tribunal sobre la tauromaquia. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, depuró las alcaldías locales. Aceptó la renuncia de 5 mandatarios por presuntas fallas en la contratación. Por presuntas irregularidades en la contratación, el distrito removió a 5 alcaldes locales. Aceptamos la renuncia de los alcaldes locales de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, que se suman a las 2 ya aceptadas de las localidades de Mártires y Teusaquillo hace unas semanas. No obstante, y pese a las investigaciones de los organismos de control, continúan los mandatarios de Fontibón, Usaquén y Santa Fe. Quiero ser explícito en que denunciaremos cualquier indicio de corrupción ante los organismos de control y fiscalía para que caiga todo el peso de la ley si así corresponde. A partir de este martes se nombrarán alcaldes encargados mientras se realiza el proceso de selección. Estamos abiertos además a un debate sobre la elección, por ejemplo, de los alcaldes locales. Estamos abiertos a un debate en el Congreso sobre cuáles son las funciones de las mismas. En caso del alcalde de Barrios Unidos, que no presentó la renuncia protocolaria por enfermedad, seguirá en el cargo pero no podrá ordenar el gasto, es decir, no podrá realizar ninguna contratación. Y con sorpresa recibieron los usuarios el cambio de las tarifas de los parqueaderos en Bogotá. Sorprendidos quedaron los usuarios de parqueaderos este lunes con el incremento en las tarifas en centros comerciales, clínicas y universidades. Los precios están algo elevados con respecto a lo que deberíamos estar pagando. No amerita. El alcalde solamente hace unos ajustes para fregar al pobre. ¿Pero por qué se duplicó y hasta triplicó el valor de los parqueaderos en este tipo de espacios? Los parqueaderos ubicados en sitios donde estuviesen vinculados a un uso no podían cobrar sino la mitad de la tarifa vigente para ese tipo de parqueadero. Saludamos muy bien el hecho de que la administración distrital hubiese eliminado dicha discriminación. Lo que quiere decir que puede pasar de 48 a 105 pesos. Aunque se supone que la tarifa máxima solo aplica para los establecimientos en alturas subterráneos, un parágrafo contenido en el decreto autoriza este cobro a aquellos con tarifas registradas antes del 1 de julio del 2009. Hoy podrán cobrar lo mismo que los parqueaderos que tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos y una serie de requisitos en infraestructura. Para las bicicletas, el valor por minuto quedó en 10 pesos, pero no es clara la obligatoriedad para los estacionamientos de establecer cicloparqueaderos. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30 más CMI. 8:30 la información del mundo, los esperamos.